Guille, muy buenos días. Bien, afortunadamente bien. ¿Y tú? También muy bien, muy a gusto, muy dispuesta a este siguiente diálogo en el que estamos, el 32, y, y bueno, pues esperando de verdad con ansia cada semana, cada que nos encontramos en estos diálogos para seguirle. Hemos estado siguiendo los escritos del volumen 3 con Luisa Picarreta, y bueno, pues vamos viendo todo lo que Jesús le va hablando de cómo disponerse pues a entrar en estos modos divinos, ¿no? Que ya hemos hablado. Y le habla siempre de la mortificación, del reconocer su nada, y, y habíamos hablado en el último diálogo sobre de que la divina voluntad es felicidad de todos, y perdón, le dice, le dice que la bienaventuranza del paraíso pues es su divinidad, y la bienaventuranza aquí en la tierra debe ser su voluntad, que nunca nos deja solos, que siempre está con nosotros, rodeándonos. Así es, Así que ese es un punto muy interesante para tenerlo presente. claro. O sea, empezar a vivir una vida de cielo con todo y bienaventuranza, ¿no? Sí, reconocer esto que nos está diciendo Jesús, creerle y hacerlo vida. Así es, nada más que ahora ya dijiste algo muy difícil. Ah, Creerle a Jesús, pues sí, que parece mentira, ¿verdad? ay, Pero es lo más difícil que existe, así es. creerle. Pues Bueno, sí, pero porque pues sí, nos está diciendo que la bienaventuranza del paraíso es su divinidad, y eso no nos queda duda, ¿verdad? Pero ujú, su bienaventuranza aquí en la tierra es su voluntad. Bueno, ahí vemos el cumplimiento del Padre Nuestro, ¿no? así es, El cielo aquí en la aquí en la tierra. tierra. Ah, así es, Guille. Bueno, Bueno, pues entonces comenzamos sí, más bien continuamos. o continuamos, sí, cierto. Nos toca la lectura del febrero 27, ¿verdad? Sí, Dice, la divina voluntad ata a Jesús al alma y el gran mal de la murmuración. Yo creo que desde el título ya podemos empezar a hacer pues no sé, una reflexión. ¿Cómo sería deseable tener a Jesús en nosotros y que no pudiera separarse jamás de nuestro ser, ¿no? Creo que esto cualquiera que ame a Jesús estaría de acuerdo. Este es como nuestro ideal. Igual que cuando amamos en modo humano a una persona, pues lo primero que quisiéramos es no separarnos nunca de ella. sí, Y bueno, pues aquí está la receta. O sea, es la divina voluntad es la que ata a Jesús al alma. Y entonces dice Luisa, habiéndome abandonado toda en la amable voluntad de nuestro Señor, yo me veía toda circundada por mi dulce Jesús, por fuera y por dentro. Con el haberme abandonado en Él, me veía como si mi ser se hubiera vuelto transparente, y a cualquier parte que volteaba veía a mi sumo bien. Pero lo que me hacía maravillar era que mientras me veía rodeada por dentro y por fuera por Jesús, así yo, mi pobre ser, mi voluntad, circundaba a Jesús como dentro de un círculo, de modo que él no encontraba la abertura para poderse salir, porque mi voluntad unida a la suya lo tenía encadenado sin que me pudiera huir.
Por dentro y por fuera, Guille. O sea, esto ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, que no hay un bien, o sea, el verdadero bien se debe poseer tanto por dentro como por fuera, porque para que sea completo, porque si lo tenemos por dentro y por fuera no, o al revés, es un bien que nada más nos dará amargura, ¿sí? En ejemplos mundanos, el bien de la riqueza lo tenemos por fuera, pero no por dentro. Y por eso la angustia de conservarla, la angustia de aumentarla, el deseo, el afán de más, porque no lo poseo por dentro. Si lo poseyera por dentro, no habría problema porque lo tengo en mí, la riqueza forma parte de mi ser. ¿Sí? Igual con Dios, y aquí Luisa en Jesús. Ella quiere estar siempre con Jesús. Y si te fijaste en la lectura, es algo curioso, porque dice que parecía que su ser se había vuelto transparente y que a cualquier parte que volteaba veía a Jesús. ¿Sí? Lógico, si Jesús la rodea por fuera y por dentro, lo único que existe en Luisa es Jesús. Entonces por eso es que su ser es transparente. Ya no se ve a sí misma porque ella ya desapareció. Ahora es Jesús. Y esto concuerda con el capítulo que vimos, ya no me acuerdo si el diálogo pasado o el antepasado, en donde Jesús decía que tenía que hacerse, el alma tenía que hacerse transparente. Sí, ¿Recuerdas? sí, Bueno, ese hacerse transparente es más o menos similar a esto. Ya no verse. Entonces Luisa ya no se ve, sino ve a Jesús por todos lados. Y la maravilla de las maravillas. Ahora Jesús ya no ve otra cosa más que a Luisa, y así puede suceder con cualquiera que viva en la divina voluntad, porque la voluntad humana unida a la voluntad divina circunda a Jesús como dentro de un círculo, según dice aquí, y luego dice, de modo que él no encontraba la abertura para poderse salir. Mi voluntad y la suya lo tenía encadenado sin que me pudiera huir. Una forma muy, ¿cómo diríamos? Bonita de claro, darnos a entender el don de la inseparabilidad está. de la divina voluntad. O sea, El deseo de Jesús que seamos uno como Él y el Padre es uno. así es. Y entonces dice Luisa, oh admirable secreto de la voluntad de mi Señor, indescriptible es tu felicidad. Claro, es el secreto de la voluntad de Dios es inseparabilidad, unidad. ¿Sí? Entonces Jesús le dice, hija mía, en el alma toda transformada en mi querer, yo encuentro un dulce reposo. Bueno, ahora ya podemos vislumbrar un poquito más lo que es el querer de Dios. Si el alma está toda transformada, toda ensimismada en la divina voluntad, rodeada por ella, por dentro y por fuera, lo único que va a ver que es a Jesús, ¿no? Y aquí dice, el alma toda transformada en mi querer, ¿cuál será el querer? ¿Qué es lo que Luisa veía por dentro y por fuera? Pues la vida de Jesús. Veía a Jesús, el querer divino, cuando el alma queda toda transformada en mi querer, o sea, que son las obras de Dios que se concretizan en Jesús, yo encuentro un dulce reposo. El alma se convierte para mí como aquellos objetos suaves
que no dan ninguna molestia a quien quiere reposarse en ellos. Es más, aunque fueran personas cansadas y adoloridas, es tanta la suavidad y el placer que toman al reposarse sobre estos objetos que al despertarse se encuentran fuertes y sanos. Así es para mí el alma conformada a mi querer, y yo en recompensa me hago atar por su voluntad, y en ella hago resplandecer el sol divino como en el pleno mediodía. Dicho esto, ha desaparecido. Poco después, habiendo recibido la comunión, ha regresado y me ha transportado fuera de mí misma. Veía mucha gente y Jesús me decía, diles, diles qué grande es el mal que hacen con murmurar uno del otro. Ojalá esto lo pudiera, Jesús lo hubiera grabado, ¿no? Y que nos lo diera el cassette o en lo que lo hubiera grabado para estarlo repitiendo continuamente, ¿eh? El, el mal, o sea, para que entendiéramos que Jesús nos dice que es un gran mal murmurar uno del otro, porque atrae mi indignación. Así que si murmuramos, Guille, si nos atrevemos a este murmurar, ¿y qué es el murmurar? Es un hacer un juicio, ¿no? Exactamente, y ver en otro lo que posiblemente tengo yo. Así es, casi siempre, o si no, me estoy erigiendo como juez, pero con que a lo mejor no tengo el defecto, pero, pero no me estoy fijando en los míos y estoy queriendo hacer juicio de los demás y murmurando y en ocasiones hasta levantando falsos. Sí. ¿Sí? Dice, porque atraen mi indignación y esto con justicia, porque veo que mientras están sujetos a las mismas miserias y debilidades, no hacen otra cosa que erigir tribunales uno contra del otro. Es clarísimo, ¿no? O sea, no hay que hacer esto. Y ahora viene algo que Jesús raras veces usa en Luis Ardilla, ¿sí? Porque aquí hay una amenaza velada. Dice, si así hacen entre ellos, ¿qué haré yo, que soy santo y puro, con ellos? Terribles palabras, ¿no? Terribles, porque él sí es, Así él es. es el que tiene la autoridad. Con la vara que midas, Sí, serás medido. Pero aquí es definitivo. Si eso es lo que hacen, ahora yo que soy santo y puro, ¿qué haré con ellos? De acuerdo a la caridad que ejerciten unos con otros, así yo me siento atraído a usar misericordia con ellos. Es perfecto. Queremos que misericordia de Dios, siempre estamos pidiendo misericordia. Bueno, obremos con caridad. sí es. Es tan sencillo como eso. No necesitamos estar pide y pide. Lo que necesitamos es estar dando y dando. Pero eso no lo entendemos. Porque siempre estamos con la idea de que Dios me debe dar. ¿De acuerdo? Bueno. Marzo 2 de 1900, Guillermo. La unión de los quereres ata el alma a Jesús. Va junto con pegado, ¿no? Sí, Si esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, mi dulce Jesús se hacía ver crucificado, e internamente me sentía atraída a mirarme en él, para poder semejarme a él, y Jesús se reflejaba en mí para atraerme a su semejanza.
Mientras esto hacía, yo me sentía infundir en mí los dolores de mi crucificado Señor, que con toda bondad me ha dicho, quiero que tu alimento sea el sufrir. Y uno dice, Señor, ¿y no podría haber un poquito de jamón? Ah, Digo así como para condimentarlo. sí, sí, sí. Es, quiero que tu alimento sea el sufrir. No por sufrir solamente, sino como fruto de mi voluntad. Qué palabras tan, pues no sé, tan maravillosas, Guille, porque aquí nos está dando una lección de vida. ¿Qué nos está diciendo? Si mi alimento debe ser el sufrir, pero no por el sufrir en sí mismo, Sí, no ¿sí? es que yo me esté buscando. Sino como fruto de su voluntad en mí. ¿Qué querrá decir? Quiero que tu vida, tu alimento, sea la continua renuncia. Así es. Renuncia, porque la renuncia es sufrimiento. Y ese es el sufrimiento que debe ser tu alimento, porque es el único sufrimiento que es fruto de mi voluntad, Sí, que es querido por él. que es querido por Él. Y es que es natural. O sea, si te fijas, cuando el alma se decide a vivir de la divina voluntad, lo único que tiene seguro es el sufrimiento. Porque en la medida que yo voy aceptando que sea la divina voluntad la que obre en mí, es en la medida que voy aceptando renunciar a lo mío. Así es. Y renunciar a lo mío equivale a sufrimiento, el sufrimiento del desapego. Y si nos ponemos muy modernos, es el duelo, ¿sí? No resuelto. Si has visto la tanatología. ¿No? No, no hay tanatología, no hay cursos de tanatología en Guadalajara. Sí, pero yo no he tomado ninguno. No, no, yo tampoco, ni Dios lo quiera, pero digo que en eso se basan. Ah, Duelo ya es la entiendo. pérdida, duelo Sí, es la pérdida de algo. ya, Y ya. ellos llaman duelo no resuelto cuando el dolor de la pérdida continúa. Sí, Bueno, aquí no es dolor de una pérdida por algo externo, como puede ser el duelo por la pérdida de un familiar en el momento de su muerte, que claro esa, que el tiempo va ayudando a sanarlo, ¿no? así es, aquí el tiempo va ayudando a hacértelo más intenso, Sí, porque es un no darle vida nunca a tu voluntad. Entonces aquí ese es el sufrimiento que es producto de la divina voluntad en la criatura. ¿De acuerdo? sí, El beso más sincero que ata más fuerte nuestra amistad es la unión de nuestros quereres, y el nudo indisoluble que nos estrechará en continuos abrazos será el continuo sufrir. Otra vez, es una frase que es muy agradable, pero que trae como consecuencia una frase de cosas que no nos parecen agradables. pero Ese, a ver aquí tantito, Salvador. Jesús le dice a Luisa que la divina voluntad es un perfecto equilibrio. O sea, es un continuo sufrir, si lo vamos entendiendo muy bien, muy claramente. Pero ese sufrimiento te da así como un gozo, o sea, un fruto de paz o sea, la paz que te trae el saber que estás justamente, pues, aceptando, viviendo la voluntad de Dios, ¿no? sí, es la paz de los muertos, Guille, para llevarla así. Ya ves que siempre decimos, ahora sí, pobre, ya descansa en paz.
¿Por qué? Porque ya está muerto, ya no siente, ya no se queja, ya no desea estar sano, ya no desea nada. Claro, Eso, porque el sufrimiento querido por Dios no debe ser angustioso, no debe ser estresante ni deprimente. no, espérame, es que no me has entendido por dónde voy. Ah, ya. A lo que quiero llegar es a esto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que Dios es equilibrio y el gozo debe ir aparejado con el sufrimiento. Sí, Pero ahorita a lo que me estoy refiriendo es el sufrimiento que ocasiona el vivir en la divina voluntad. O sea, nos estamos centrando en eso para dar a entender o para hacer comprender que es el vivir en la divina voluntad es un continuo martirio. Martirio no en el sentido de que toda la vida vas a vivir sufriendo sin gozo, no, sino un continuo martirio porque necesitas estar anulando tu vida humana a cada instante, porque cada acto nuevo que vas a realizar está la dualidad de hacerlo con tu voluntad o con la voluntad de Dios. Y si nunca le das vida a tu voluntad, de aquí hasta que mueras físicamente, será un continuo martirio de tus actos humanos. No estamos poniendo la otra parte, que es la parte del gozo, de la paz, que es la que tú dices ahorita, que estamos de acuerdo, pero sí. para que se entienda a qué sufrimiento estamos refiriéndonos, ¿no? Que es ese sufrimiento de continua muerte a la voluntad humana. En eso se basa el nombre de que le da Jesús a Luisa y que ojalá nos diera a nosotros. Pequeña recién nacida de mi voluntad. Y uno dice, pero ¿por qué pequeña recién nacida? Bueno, porque siempre un recién nacido tiene un primer acto, ¿de acuerdo? En forma alegórica, ya sabemos que hay muchos más, pero en forma alegórica, el primer acto de un recién nacido es el primer respiro o el llanto, que nace el niño y en ese momento chilla, ¿sí? Es su primer acto. Bueno, si ese primer acto no le da vida en la voluntad humana y le da vida en la divina, ya no fue el primero será el segundo. Y si el segundo también es hecho en la divina voluntad, entonces el primero será el tercero. Y así sucesivamente. Siempre estará en acto de hacer su primer acto. Exacto. Y nunca logrará tener ni siquiera un acto. Por lo tanto, es la recién nacida que está esperando siempre hacer su primer acto. Y mientras no va haciendo actos, que es el sufrimiento que estamos poniendo, va acumulando actos divinos, que es una vida divina que se va desarrollando en él, en esa criatura. Y ese es el gozo al que tú te refieres. O sea, va junto con pegado, ¿no? Pero creo que queda claro el que el sufrimiento ahorita es producto, producto de esta vida en la divina voluntad. Y ya después en algunas partes siempre le va diciendo que el gozo va a la par con el sufrimiento. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pero esta segunda frase, Guille, que es muy parecida a la anterior, dice, el beso más sincero que ata más fuerte nuestra amistad es la unión de nuestros quereres. Entonces, esa es la parte bonita, vamos a decirlo así, que es igual al vivir en su voluntad.
Y la consecuencia del vivir en la voluntad, que es el sufrir, la consecuencia de este beso que ata la amistad de Jesús y el alma, es la unión de nuestros quereres. Y esta unión de los quereres hace un nudo, un nudo que volverá inseparables al alma y a Jesús, pero es un continuo sufrir, porque ahora yo me ato voluntariamente a los actos de Dios. Y no, para hacer eso necesito no darle nunca vida a mis actos. Dice, mientras esto decía, el bendito Jesús se ha desclavado y ha tomado su cruz y la extendió en el interior de mi cuerpo. Y yo quedaba tan extendida en ella que me sentía dislocar los huesos. Además, una mano que no sé decir con certeza de quién era, me traspasaba las manos y los pies. Y Jesús, que estaba sentado sobre la cruz, que estaba distendida en mi interior, todo se complacía en mi sufrir y en quien me traspasaba las manos, y ha agregado, ahora puedo reposar tranquilamente. No tengo que tomar ni siquiera la molestia de crucificarte, porque la obediencia quiere hacerlo todo. Y yo libremente te dejo en las manos de la obediencia. Bueno, esta es una figura muy similar a todo lo anterior. Lo que le interesa a Jesús es la destrucción de nuestro ser humano para poder poner Él su ser divino. Y eso lo hace Él o lo hace a través de la obediencia. Que la obediencia, la finalidad de la obediencia es la destrucción de la propia voluntad. ¿De acuerdo? Así que, bueno, creo que con eso es más o menos suficiente, ¿no? Nos vamos a marzo 9, Guille. Sí. Bueno, nada más vale la pena decir que el siguiente capítulo, que es marzo 7, es otra vez el mismo tema, ¿no? Que dice, el alma, conformada al divino querer, llega a atar a Dios. Por eso es que ya no lo brincamos, porque es lo mismo, pero dicho en otro sentido, con otras palabras, ¿no? Entonces nos vamos a marzo 9, que dice, la gracia es como el sol. Encontrándome un poco turbada, mi mente quería andar vagando para cerciorarse sobre mi turbación y así quedar en paz. Guille, esto lo hacemos continuamente. ¿Te has dado cuenta? Sí. La turbación, ponle preocupación, ponle la palabra que quieras. Sí. Pero siempre que tenemos algo así, nuestra mente empieza a querer investigar el de dónde viene, Sí. o cómo quitársela, ¿sí? Para poder quedar en paz. Entonces, esto es totalmente para nosotros. Entonces hay que poner atención a lo que le dice Jesús. Dice, pero el bendito Jesús, queriendo contradecir mi querer, ¿cuál era el querer de Luisa? De Luisa, pues querer cerciorarse sobre la turbación que tenía. Así es. Y nosotros queremos investigar sobre nuestras preocupaciones. Así es. ¿Sí? Me impedía que yo pudiera ver lo que quería. Y como yo insistía en querer ver, me ha dicho, ¿por qué quieres ir vagando? ¿No sabes tú que quien sale de mi voluntad sale de la luz y se confina en las tinieblas? Y creo que esto también todos lo hemos pasado, Guille. Sí, por supuesto. Entre más nos separamos de Dios, entre más nos alejamos del abandono total
como muertos en sus brazos, más, más obscuridad tenemos. Así es. Y menos entendemos las cosas, más buscamos y menos encontramos. ¿Sí? Y queriéndome casi distraer de lo que yo quería, me ha transportado fuera de mí misma y cambiando tema ha agregado, mira un poco cómo me son ingratos los hombres. Así como la luz del sol llena toda la tierra desde un punto al otro, de modo que no hay tierra que no goce el beneficio de su luz, ni hay persona que pueda lamentarse de estar privada de sus benéficos influjos, tan es verdad que el sol, invistiendo a todo el universo para poder dar luz a todos, lo toma como en su mano. Solo puede lamentarse de no gozar de su luz quien huyendo de su mano va a esconderse en lugares tenebrosos. Sin embargo, el sol, continuando su caritativo oficio, no deja de enviarle algún rayo de luz de entre sus dedos. Así mi gracia es una imagen del sol, que por todas partes inunda a las personas, pobres y ricos, ignorantes y doctos, cristianos e infieles. Ninguno puede decir que está privado de ella, porque la luz de la verdad y el influjo de mi gracia llena la tierra, y más que el sol en su pleno mediodía. Pero ¿cuál no es para mí, pero cuál no es mi pena al ver a las personas que cruzando esta luz a ojos cerrados y afrontando mi gracia con el torrente pestífero de sus iniquidades, se desvían de esta luz y voluntariamente viven en lugares tenebrosos, en medio de crueles enemigos? Ellas están expuestas a 1000 peligros, porque no teniendo luz, no pueden conocer claramente si se encuentran en medio de amigos o de enemigos, ni huir de los peligros que los rodean. Qué curiosa Luisa, ¿no? Ella dice, y cambiando tema, ha agregado, y le está hablando de lo mismo exactamente, ¿no? Así es. Y es una imagen muy clara para nosotros, ¿no? El sol manda su luz para todos y no hay nadie que se pueda quitar o pueda estar aislado de esta luz, a menos que voluntariamente quiera cerrar los ojos o quiera esconderse en algún lugar donde no penetra la luz. Y eso es lo que hacemos cuando estamos tratando de investigar lo nuestro. Eso es lo que hacemos cuando nos salimos del ámbito de la divina voluntad. ¿Sí? Cerramos. Sí, dime. No te iba a decir, porque pues ahí está claro, cuando Jesús dice, no has entendido que la voluntad humana es la fuente de todas las desgracias. Y cuando nosotros queremos, por decirlo así, poniéndonos en esta situación que explica Luisa, de tener alguna turbación, alguna cosa nuestra, pues es adentrarnos en nuestra voluntad y salirnos de la voluntad de Dios. Así es. La Sí. voluntad de Dios es luz, la voluntad humana es fuente de todas las desgracias. O sea, de tinieblas. Ajá, pues sí. Entonces te digo, por eso es que siempre que caemos en el error de querer ser nosotros, aún en las cosas aparentemente buenas, estamos cometiendo el error de los errores. ¿Sí? Por eso es que aquí Luisa quiere quedar en paz y por eso va tratando de investigar la causa de su turbación.
y se va adentrando más en su propia voluntad y en la oscuridad y se va alejando de Dios. Y fíjate, cuando Jesús también le dice a Luisa, ¿no? En estos volúmenes primeros, que el que se ve a sí mismo se coloca fuera, ya estamos entendiendo, fuera de la luz. Uh-huh. Así es. Qué cosas más curiosas, ¿verdad? Pero bueno, muy ilustrativo. Así que no cambió de tema, Así es, sino se metió más. se metió más en el tema y nos fue abriendo ese panorama de qué es lo que no debemos hacer. No importa la situación o el estado en que nos encontremos, qué es lo que no debemos hacer. ¿De acuerdo? Pues sí, estar mirando siempre a Jesús y confiar en Él. Así es. No importa lo que sea, lo que estemos pasando, no importa el estado de ánimo con el que estemos en esos instantes, debemos siempre tener puesta nuestra confianza en Él, o sea, tener abiertos los ojos a la luz. Exacto. Y además, como Él le dice, ¿no? Y lo veíamos en el diálogo pasado, de que su temor de Luisa, por lo regular, siempre es que Jesús la deje, ¿no? Cuando pasan varios días y está sufriendo su privación, ese es su más grande temor de Luisa. Y Jesús le repite y le repite, y para que nosotros también así lo veamos, que dice, no temas, yo no te dejo, porque si mi voluntad está en ti, y está mi vida, yo no puedo apartarme, por decirlo así, de mi vida. Uh-huh. Así es. Mientras tengamos la divina voluntad bien agarrada dentro de nosotros, pues Jesús siempre va a estar ahí en nuestra seguridad, como él dice anteriormente, que ese es la bienaventuranza aquí en la tierra. Uh-huh. Así es. Esa es la bienaventuranza aquí. Ok, pues vámonos al siguiente, Guille. Marzo 11. El anterior, marzo 10, efectos del sufrimiento, pues ya más o menos hemos hablado mucho de esto también. Así que nos vamos a marzo 11. Dice, encuentro con un alma del purgatorio. Está Luisa, o sea, bueno, dice, continúa casi siempre lo mismo. Esta mañana veía al buen Jesús más afligido que de costumbre. Creo que aquí vale la pena el repensar estas palabras de Luisa que se repiten continuamente. Lo veía afligido, lo veía taciturno, lloraba. Si recordarás todo esto. Bueno, un Jesús glorioso, un Jesús que está triunfante, es un Jesús que aparentemente para nosotros ya no debería de estar sujeto a estas debilidades de la naturaleza humana. ¿Sí? Sin embargo, en sus apariciones a Luisa y a muchas almas, aparece de esta manera. En María Valtorta, Guillén, Jesús le dice que Él es el eterno inmolado. Eterno, ¿eh? En acto. O sea, es desde siempre y hasta siempre. Su inmolación no tuvo principio en la cruz. Su inmolación no tuvo principio en su nacimiento. Su inmolación no tuvo principio cuando el hombre pecó. Su inmolación es desde siempre, es eterna. Y
hasta siempre. O sea que el Jesús sufriente es eterno, Guille. Esto es algo que nos saca un poquito de lo que estamos acostumbrados a pensar. A reserva de que se va a ir aclarando conforme vayamos pues caminando en los escritos. Pero vamos a dejarlo así, nada más con la idea. Jesús es un continuo sacrificio, en acto. ¿Cómo? Podemos poner muchos ejemplos, pero el más común es la Eucaristía. En la Eucaristía tenemos a un Jesús que está continuamente repitiendo su vida, su pasión, su muerte, en beneficio de todos nosotros. Sí. ¿Sí? Entonces ahí podríamos decir que está en acto de estar sufriendo su pasión. Un Jesús que repite su pasión en las almas que le permiten repetirla. Luisa, por ejemplo, es un alma víctima, en donde Jesús repite su pasión y perpetúa su pasión, bueno, no perpetúa, sino la pone en acto en el momento en que Luisa está en la tierra. Todos los sufrimientos de toda la humanidad son sufridos por Jesús, por lo tanto en ese momento es Jesús sufriendo en ellos. ¿Sí? Y ya no nos vamos a la eternidad para no hacernos más bolas, pero creo que debemos entender que la vida de Jesús se repite continuamente y que gracias a eso nosotros podemos tener acceso a esta vida. Y dentro de la vida de Jesús está el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, más afligido que de costumbre, amenazando con una mortandad de gente, y veía en ciertos lugares que muchos morían. Después he pasado por el purgatorio y reconociendo a una amiga difunta, le preguntaba varias cosas sobre mi estado, especialmente si es voluntad de Dios este estado, si es verdad que es Jesús el que viene o viene el demonio, porque le decía, como tú te encuentras delante de la verdad y conoces con claridad las cosas, sin que te puedas engañar, puedes decirme la verdad acerca de mis circunstancias. Todavía había cierto fondo de duda en el interior de Luisa. Así que no nos extrañe que en nosotros también haya cierto fondo de duda. ¿Sí? Porque siempre estamos con la cosa, ¿y esto será? ¿Y no será esto algo malo? ¿Y esto será realmente de Dios? Creo que todos lo hemos sentido, ¿no? Y sobre todo cuando no está el fervor presente. Cuando la frialdad nos está continuamente metiendo dudas, ¿no? Así es. Bueno, pues nosotros no tenemos la posibilidad de, bueno, no hemos visto a un alma del purgatorio que nos venga a decir si eso no es verdad, pero pues vamos a ver. Pero ahorita lo vas a leer. Así es, vamos a ver qué le dicen a Luisa, ¿no? Dice, y ella, o sea, el alma del purgatorio me ha dicho, no temas, tu estado es voluntad de Dios y Jesús te ama mucho, por eso se manifiesta a ti. Y yo, diciéndole algunas de mis dudas, le he pedido que viera ante la luz de la verdad si eran verdaderas o falsas, y me hiciera la caridad de venírmelo a decir, y que si esto hacía, yo en recompensa le mandaría celebrar una misa en sufragio y ella agregado.
Si lo quiere el Señor, porque nosotros estamos tan inmersos en Dios que no podemos ni siquiera mover las pestañas si no concurre Él. Nosotros habitamos en Dios como una persona que habitara en otro cuerpo, que tanto puede pensar, hablar, ver, obrar, caminar, por cuanto le viene dado por aquel cuerpo que la circunda por fuera, porque en nosotros no es como en vosotros que tenéis el libre albedrío, la propia voluntad. Para nosotros, toda voluntad ha terminado. Nuestra voluntad es solo la voluntad de Dios. De ella vivimos. En ella encontramos todo nuestro contento y ella forma todo nuestro bien y nuestra gloria. Pues ya sabemos cómo viven, Guille. Exacto, es lo que te iba a decir y lo que ocurre cuando ya no estamos con los límites de nuestro cuerpo. Así es. Está muy interesante y muy esclarecedor. Y Sí, además qué bonito todo lo que le responde. Si lo quiere el Señor. primer punto. Sí, Y esto es para, bueno, podríamos sacarle muchas cosas aquí, sí, sí. pero primero, olvídense de las apariciones, olvídense de las almas en pena, olvídense de los fantasmas, olvídense de todo aquello que se mueve y hace bu o arrastra cadenas, Sí. ¿sí? O sea, no, no, no y no. Primera cosa, si lo quiere el Señor. Y si lo quiere el Señor, siempre será para bien, Así es. nunca para mal. ¿De acuerdo? Sí, no Bueno, para asustar. dice, porque nosotros estamos tan inmersos en Dios. Fíjate qué curioso, Guille. ¿Quién lo está diciendo? Pues un alma del purgatorio. O sea que no está en Dios. ¿Ade? O sea que no está en Dios. Entre comillas. No, no entre comillas. No entre comillas. A ver. El purgatorio, ahí no está Dios. Porque el purgatorio es la ausencia de Dios. Bueno, sí. O sea, está, Ahí está, está purgando, se está purificando para poderse poner en la presencia de Dios. El alma se ve imperfecta, se ve manchada, se aleja de Dios y Dios no puede estar con ella. sí. Sin embargo, fíjate lo que dice, estamos tan inmersos en Dios que no podemos ni siquiera mover las pestañas si no concurre Él, su voluntad permisiva, Sí, su voluntad querida, sí, su voluntad ordenada, pero no su voluntad obrante. exacto. O sea, que está igual que nosotros, pero ya inmersa en Dios, reconociendo en Dios y ya sin voluntad propia, Sí, sin poder hacer un acto propio. Entonces, quiero recalcar esto, Guille, porque el alma que está en el purgatorio ya está salvada, totalmente de acuerdo, sí, pero no está en la presencia de Dios. Y sin embargo ya habla de que así es como vive. Ahora, ¿qué será del alma que ya está en el cielo? sí, Esto, pero en realidad, ya es un vivir a Dios, que es lo que siempre hemos dicho. El cielo no es una visión beatífica. El cielo es vivir la vida de Dios. ¿Sí? sí, así conforme lo vas planteando y lo que acabamos de escuchar, como tú dices, justamente en el purgatorio Es- están
como inmersos en Dios que será en el cielo. y no pueden hacer nada si no concurre Dios. Así es. Y luego fíjate, es que las palabras son hermosísimas. Dice, nosotros habitamos en Dios como una persona que habitara en otro cuerpo. Sí, maravilloso. ¿Qué tanto puede pensar, hablar, ver, obrar, caminar, por cuanto le viene dado por aquel cuerpo que la circunda por fuera? ¿Sí? Sí, sí, está maravilloso pensar eso. O sea, vamos a habitar en Dios y vamos a hacer todo lo que ese Dios me permita vivir de Él. Esa es la gloria. ¿Qué tanto Dios tuve en la tierra? Es qué tan capaz soy de participar con Él de sus actos en el cielo. Entonces, no es una visión beatífica, Guille. Es una una vivencia de la vida de Dios. Maravilloso, ¿no? Bueno, pues Guille, el tiempo apremia. Entonces, Ya que estábamos aquí, es que qué interesante. Pero bueno, lo bueno es que continuamos. así No es, hacemos pausas. solo hacemos pausas y ahorita pues damos paso a las preguntas, Guille, para si es que tienes alguna. Sí, sí, cómo no. Aunque, pues esto que acabamos de conocer del purgatorio, como tú dices, es maravilloso, maravilloso y pues a ver si después hablamos un poquito más de eso, porque ese es un tema que nos interesa pues muchísimo, como tú dices, poner en su justa dimensión, no imaginarnos otras cosas, ¿no? Ujú, Porque esa realidad que ahí describe esta alma Luisa es como para meditarlo mucho, claro, así es. ¿verdad? Y en lo mejor se nos acaba el tiempo. Bueno, pues tenemos una preguntita aquí justamente por lo que hemos venido observando, leyendo, entendiendo, comprendiendo estos escritos, pues de que nos va hablando Jesús al parecer de las virtudes, ¿verdad? De las virtudes en Luisa y en el alma, en las almas que estamos leyendo, para quien iba a hacer todo este conocimiento, ¿verdad? Entonces aquí, ¿a qué debemos estar atentos? Porque nos viene hablando de las virtudes. Entonces, ¿a qué debemos de estar atentos en cuanto a nuestra vida respecto a las virtudes? Porque como que hay dos puntos en los que Jesús como que le recalca mucho a Luisa, ¿no? Ujú, Bueno, el punto del sufrimiento, como acabamos de oír, lo de la mortificación, y el de la humildad, que pues también es una virtud que Jesús dice que Él es el único humilde, que la humildad en nosotros es el reconocimiento de nuestra nada. Entonces, pues esa es la pregunta, ¿a qué debemos estar atentos en todo esto? bueno, pues creo que ya la contestaste, pero vamos nada más a redundar un poquito en esto. O sea, se ha mencionado mucho que la virtud en sí misma ya no debe de estar como centro de nuestra atención, porque de lo que se trata es de ahora permitir que sea la divina voluntad a través de de Jesús quien obre en nosotros. Y obrando la divina voluntad, obrando la humanidad de Jesús en nosotros, forzosamente todas nuestras virtudes quedarán transformadas ya no en virtud más alta, sino en atributo divino.
o sea, la perfección de las perfecciones de la virtud o el origen de la virtud. Pero lógico, para esto, Guille, para llegar a esto, se requiere algo. O sea, no podemos nada más decir, ven divina voluntad y ya. Y esto creo que es muy claro, debemos llegar a nuestra nada. Porque para que el todo habite en alguien, ese todo debe encontrar la nada para poderse poner todo. Y recordemos que Dios es unidad. Dios no puede ponerse una parte sí y una parte no. Por eso es que lo que nos comunica cuando no se puede poner completo es la gracia. Que la gracia no es otra cosa que los efectos de la vida divina. No son pedazos de vida divina. No es vida divina en sí misma, sino son efectos de la vida divina. Bueno, entonces, si el requisito para que la divina voluntad llegue y more totalmente en mí es que el todo quiere la nada para ponerse todo, entonces a lo único que debo estar atento es a mi nada, a conocer mi nada. Y sabemos que para llegar a la nada no hay mejor, ¿cómo diríamos?, herramienta que la mortificación y el sufrimiento. Así que podríamos concretar toda nuestra atención en estos dos puntos que ya los mencionabas. Por eso es que dije que, bueno, ya lo habías respondido de antemano. O sea, la mortificación me va a ir haciendo llegar a entender que yo no soy nada e ir aceptando esa nada que Dios ha creado en mí para poder llegar a tener al todo. No sé si queda claro todo lo que he dicho. Sí, cómo no, y además pues ratifica lo que acabamos de comentar, de leer. Así es. Entonces, puntos clave, diría yo, de esto. Sí, Dios es unidad. Dios no puede ponerse parte sí y parte no. sí, Entonces esto hay que entenderlo y decir, Dios es unidad y se pone todo o no se pone nada. Todo lo que la criatura ha tenido hasta ahora han sido efectos de la vida divina, no vida divina. Y a eso es a lo que hemos llamado gracia. O sea, los efectos de la vida divina. Por eso es que cuando, por ejemplo, cuando comulgamos y la vida de Jesús, la vida real de Jesús se va al consumirse la especie, lo que me queda es la gracia, o sea, los efectos de la presencia real de Jesús en mí, pero que ya se fue. Y mientras yo permanezca en eso, permanecerán los efectos, pero no la vida divina. Entonces la vida divina, como es una totalidad y no se puede dividir, y la vida divina es infinita, Guille, sí, infinita, el único lugar donde cabe la vida divina es en la nada. Recordarás, creo que en la anatomía, en la autopsia a Dios, sí, sí, habíamos dicho que para poder representar el infinito, si lo quiero representar así en forma real, me es imposible. Mi mente no alcanza, la mente creada no alcanza para entender lo infinito, lo eterno. Pero si lo reduzco y digo que el infinito o la eternidad es un
punto en la nada, entonces ya me es más accesible, ¿sí? ¿Por qué? Porque me imagino un puntito y digo, esto es infinito. ¿Y qué hay fuera de esto? Nada. Exacto. ¿Cómo que no hay nada? No, pues no hay nada. O sea, este punto lo es todo. Pero ya visualmente lo tengo representado y entonces me es más sencillo poder acceder a ese conocimiento. Entonces, para que el todo esté en mí, yo debo representar la nada. Exacto. ¿Sí? Y eso solamente lo logra el sufrimiento, la mortificación que me van haciendo llegar a ese punto de la nada. ¿De acuerdo? Maravillosa respuesta. Como todo lo de Dios, sí, muy claro. Y yo creo que muy útil para todos los que escuchamos, porque siempre, aunque son palabras que se van repitiendo en los escritos, que nos vamos acostumbrando a oír, el reconocer mi nada y todo eso, pues siempre es muy importante profundizar y que nos quede claro. ¿Verdad? Pues ojalá que nos quedara claro. Yo creo que ni en la eternidad nos va a quedar claro. Bueno, Pero claro, bueno, vamos penetrando un poquito, ¿no? pero claro en el sentido de comprender, aunque sea un poquito, y de ahí partir. Así es. ¿Verdad? Pues, Salvador, pues muchas gracias como siempre, gracias a Dios por ti, por esta disposición. Y bueno, se nos hace cortito cada diálogo, pero solo hacemos una pausa. Continuamos con el siguiente diálogo y por esta vez pues nos despedimos con un hasta el que sigue. hasta el que sigue, Guille. Hasta luego a todos. Adiós. Adiós.